Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Amén. Siempre será un gusto estar en la casa del Señor, ¿no es cierto? Amén. Yo sé que a veces las situaciones no se prestan como para estar gozosos, pero dice la palabra de Dios que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, hace que tu rostro hermosee aunque tú estés pasando problemas, ¿no es cierto? Así es. Hola. Amén. Pensé que he seguido. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, hermanos, que gusto estar en la casa del Señor, que hayan venido y poder verlos. Siempre será un privilegio poder ver a cada uno de ustedes. Sobre todo si nosotros vamos entendiendo lo que dice la palabra, que cada vez que miramos a uno de nuestros hermanos debemos ver a Cristo en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Si tú le miras a Cristo, te aseguro que a lo mejor te lanzas de los pies, ¿no es cierto? ¿Y por qué no ver a Cristo en cada uno de nuestros hermanos? ¿Qué dices tú? Date la vuelta y ve a la persona que tienes a tu lado y dice, puedes ver a Cristo en esa persona. Y si ves a Cristo, dale un fuerte abrazo, por favor. Gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor. Es un gusto, hermanos, poder estar con ustedes, compartir estos tiempos maravillosos. Creo que realmente no hay nada mejor, hermanos, que poder estar en esa conexión con el Señor. Aunque realmente esta mañana pues tuvimos una noticia un poco triste. Les hemos comunicado, a lo mejor la mayoría ya sabe, pero para los que no saben, esta madrugada acaba de fallecer la mamacita de nuestra hermanita Mireia. Yo sé que es un poco triste para ella, pero ella aún demostrando de que realmente primero son las cosas del Señor, ella estaba aquí. Amén. Y mis amados hermanos, yo sé que en estos momentos es un poco medio complicada la situación. Ustedes saben que la necesidad de dinero se hace un poco apremiante. Y sabemos al final, pues si Dios toca su corazón, vamos a tomar una colaboración para ayudarle lo que usted siente en su corazón. Sé que estos gastos a veces son un poquito altos porque ya hemos pasado este tipo de cosas. Y creo que ahí es donde necesitamos ver la mano de los hermanos, los que realmente somos los hermanos. No estamos pidiendo, hermanos, que usted haga lo imposible, pero lo que el Señor le ponga en su corazón está bien. Eso vamos a recoger al último, hermanitos. Bueno, hemos venido a gozarnos también con la palabra del Señor, ¿no es cierto? Amén. Así es que cambiemos nuestro rostro y gocémonos que el Señor algo especial quiere en esta mañana. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a conectarnos con el Señor y vamos a decirle que queremos que prepare nuestro corazón para que la palabra sea sembrada. Tomando en cuenta que ya habíamos visto que dice la palabra de Dios que en el original la palabra corazón es cardia, que significa mente. Amén. Padre, queremos darte gracias, bendito Dios. Qué privilegio más grande para nosotros poder estar en tu casa, bendito Dios. Creemos, Padre amado, que aquí tenemos un encuentro contigo, porque tú lo has prometido, Señor. Tú has dicho, Señor, que si nos reunimos más de dos, tu presencia va a estar ahí. Tú has dicho, Señor, que a donde vayamos, tú vas a estar ahí con nosotros, Señor. Que donde nosotros estemos, tú vas a estar con nosotros. Y es más, tú dijiste, Señor, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y creemos, amado Dios, en esa promesa, Señor. Y sabemos que tú estás aquí, Señor. Y para nosotros es un gusto poder reunirnos contigo, Señor. Y sabiendo, Padre eterno, que tú estás en cada uno de nuestros hermanos, mucho más, Señor. Sabemos que tu presencia manifestada está en cada uno de nuestros hermanos, bendito Dios. Queremos decirte, Señor, antes de empezar, Señor, límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. No queremos, Padre amado, Señor, que ese mal, Señor, que ya se llama pecado, nos impida poder conectarnos contigo, Señor. Como dice tu palabra, lo único, Señor, la única barrera que nos separa, Señor, y que hay entre tú y nosotros,
nosotros es el pecado, Señor, pero cuando lo confesamos, esa barrera cae, Señor. Y que para nosotros es un privilegio, Señor, poder estar cara a cara contigo, Señor. Y ese es el deseo de tu corazón, Señor. Por eso tú dijiste que entremos confiadamente al trono de tu gracia, Señor. Pues ahí vamos a encontrar el oportuno socorro, Señor. Ahí vamos a encontrar la fortaleza, la dicha, el gozo, la provisión y todo lo que necesitemos, Señor. Hoy hemos venido a esta casa de oración, Señor, creyendo que tú tienes alguna palabra, Señor. Y para eso es necesario que nuestro corazón esté preparado, Señor. Nuestra mente, Señor. Estemos listos, amado Dios, para que de esa manera podamos atesorar, Señor, que nuestra mente, Señor, que es un cofre donde se guardan los tesoros especiales, Señor, sea, Señor, para guardar, Señor, tu palabra, bendito Dios, tu palabra que es maravillosa, Señor. Razón tenía el apóstol Pedro de decir, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y creemos que esas palabras debemos atesorarlas, Señor, porque son para la eternidad, Señor. Agradecidos por la vida de cada uno de tus hijos que has traído en esta mañana, yo te pido, Señor, tú que conoces sus deseos, sus anhelos, sus necesidades, aun cuando ellos mismos no lo conozcan, pero tú sí lo sabes, amado Dios, que tú añadas esas bendiciones que les haga falta, Señor, y que ellos sean tomando la palabra que tú les vas a dar, Señor, porque creo, Señor, que ha sido destinado para dar mucha bendición, Señor, porque si hoy tomamos esta palabra seremos muy bendecidos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, y te decimos, Señor, todo esto en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tenga la bondad de tomar su asiento. Gloria al Señor. No hay nada mejor que estar, como dijo el Señor Jesucristo, en los negocios de nuestro Padre, ¿no es cierto? Amén. Hola. Amén. Bueno, en esta mañana tenemos un tema muy especial. Creo que para nosotros ha sido, es y será un problema que realmente no quiere acabarse en nuestras vidas: el pecado. Tú sabes que constantemente anda al acecho de nosotros el pecado, ¿no es cierto? Que tras del pecado sabemos que está el enemigo. El enemigo anda buscando la manera de cómo hacernos caer en pecado. ¿Cuántos de ustedes luchan todos los días contra el pecado? ¿Cuántos de ustedes no luchan contra el pecado? Yo creo que siempre será una lucha. Por más crecidos que estemos. Imagínate todo un apóstol Pablo diciendo: lo que no quiero hacer, eso hago. Porque mientras tú y yo vivamos en este cuerpo que es carne, esa carne nos quiere pedir cosas que no le debemos dar. Y muchas veces hemos pensado que si nos metemos más en las cosas del Señor, si nosotros conocemos más la palabra del Señor, vamos a ser más espirituales, ¿no es cierto? Pero déjame decirte, que por más que conozcamos nosotros la palabra de Dios, de tapa a tapa, muchas veces no dejaremos de ser carnales. Aunque tú conozcas absolutamente toda la palabra de Dios, y de hecho nosotros sabemos que el diablo conoce la palabra de Dios al revés y al derecho, ¿no es cierto? Pero uno se vuelve espiritual cuando practica la palabra. Y sabemos, por supuesto, que el enemigo no está dispuesto a practicar la palabra de Dios. No pienses que por conocer la Biblia al revés y al derecho tú ya has triunfado sobre el pecado. Doy gracias a Dios que me ha permitido conocer
creo que la totalidad de la palabra, y sin embargo te puedo decir que todavía me falta luchar contra el pecado. Pero déjame decirte que hoy el Señor nos abre una preciosa oportunidad que a mí me dejó muy asombrado, hermanos. Y creo que a ustedes también les va a dejar asombrados este tema. Hoy vamos a estar compartiendo el tema, la forma más fácil de acabar con el pecado. ¿Cuántos quisieran conocer esa forma? Quisiéramos denotarle por completo, ¿no es cierto? Porque el causante de todos nuestros problemas es el pecado. Porque a través del pecado abrimos puertas al enemigo, y el enemigo solo viene a matar, robar y destruir. Solo ponte a pensar, mientras Adán y Eva estaban en el paraíso, ellos no habían pecado. ¿Tenían algún problema? Para nada. Yo pienso que ellos vivían en un estado de completa felicidad, porque no asomaba el pecado. Pero ¿quién trajo el pecado? El enemigo. Y es por eso que el enemigo anda rondando la vida de cada persona. Pero no pienses que al decir el enemigo me estoy refiriendo directamente al diablo, porque el diablo no es omnipresente para estar rondando la vida de todas las personas. Son sus espíritus, ¿no es cierto?, que a la final representan al enemigo. Amén. A veces decimos, uy, este diablo no me deja en paz. A lo mejor el diablo tiene asuntos más importantes que los nuestros, personas de mayor peligro. A esas personas a lo mejor el diablo está acechando. Pero en cambio son los espíritus que son parte del ejército del enemigo que andan rondando nuestras vidas, ¿no es cierto? Y por supuesto debemos entender que deben ser ángeles de menos jerarquía que el mismo diablo. Pero al final representan al enemigo. Pero Dios, sabiendo que ya iba a haber esta lucha contra el pecado, ¿qué es lo que el Señor hizo? Dijo, yo tengo que darles mi palabra. Y la palabra de Dios no fue enviada solamente para que le conozcas. Dale. Como te dije hace un momento, puedes conocer la Biblia de tapa a tapa y sin embargo tu vida no cambia. Lo que cambia nuestras vidas es vivir la palabra, practicarla. Y Dios quiere, por supuesto, que vivamos la palabra. Dios no quiere que de Dios puede ser una realidad. Tenemos nosotros la palabra de Dios, pero no queremos usarla. Podemos conocer. Vamos por favor a Juan capítulo 15. ¿Cuántos están ahí? Amén. Vaya por favor al versículo 7, Juan 15, 7. Hay muchos hijos de Dios que se han metido en su mente. Al decir mente también nos referimos corazón. El nunca abandonar al Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen en su mente eso? ¿Hola? No son todos los amenes. ¿Y cuántos de ustedes sí tienen dentro de su mente abandonar al Señor? ¿Y qué pasó los que nos dijeron amén hace rato? Ellos están a medias, ¿no es cierto? Que sí y que no. Y no es solamente cuestión de permanecer en el Señor. Mira lo que dice el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será. Es decir, permanecer en el Señor y caminar en la palabra, vivir en la palabra, nos trae bendición. Puedes pedir todo lo que quieras. Pero ahí viene el problema, que no permanecemos en la palabra del Señor. Solamente la vivimos cada vez que necesitamos o lo que nos conviene. Hay personas que me han dicho a mí, pastores, que esa parte de la Biblia a mí no me gusta. Qué bonito, ¿no?, cuando encontramos proverbios que nos gustan, que nos agradan, o salmos.
promesas que de pronto están bonitas. Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿no es cierto? Pero a veces ni siquiera se dan cuenta lo que implica. Cuando dice Jehová es mi pastor, significa que yo me dejo pastorear por él, que le sigo, que le obedezco. Eso es, ¿no es cierto? Ahora, conforme a su palabra, Dios quiere que nosotros seamos libres. Vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, váyase por favor al versículo 32. Juan 8, 32. Juan 8, 32. Creo que este versículo es un versículo muy conocido por ustedes. 32. ¿Qué dice la palabra? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos de ustedes conocen la verdad? Pocos, ¿no es cierto? Yo esperaba un rotundo amén. Jesucristo dijo: yo soy el camino. ¿Cuántos de ustedes conocen a Cristo? Ahí ya va mejorando, ¿no es cierto? Conocer a Cristo o conocer su palabra es lo mismo, porque dice la palabra: y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y cuando tú conoces la palabra del Señor, estás conociendo la verdad. Conoceréis la verdad. ¿Qué te hace libre? Conocer la verdad. ¿Pero libre de qué? Del pecado. Al ser libre tú del pecado, eres libre de todos los demonios. Al ser libre de todos los demonios, eres libre del diablo. Al ser libre del diablo y de todas esas cosas, eres libre de condenación. Libre de todo. ¿Qué vino a traer el diablo cuando vino acá a la tierra? ¿Hola? Pecado. Con el pecado él arruinó toda la vida de las personas, ¿no es cierto? Enhorabuena que dice la palabra del Señor, pero Cristo vino a destruir las obras del diablo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero déjame decirte que muchos de nosotros estamos a veces peleando de una manera equivocada. Queremos ser libres del pecado, ¿sabes cómo? Sabemos que el pecado es carnal, ¿no es cierto? ¿Y qué queremos hacer nosotros? Queremos someter a nuestro cuerpo para que ya no peque, dominarle. ¿Sabes qué hacían anteriormente en la Iglesia Católica? Se latigaban, cogían ortiga, se ortigaban. Y pregunta, ¿qué pruebas nomás no se hacían en el cuerpo? ¿Has visto hoy en día la famosa procesión que hacen? ¿Qué hacen en esa procesión? Se latigan, arrastran cadenas, caminan sin zapatos. ¿Para qué? Para que ese cuerpo muera, ¿no es cierto? ¿Pero tú crees que el pecado está en la carne? ¿No estábamos nosotros recién nomás hablando sobre esto? Que el hombre es tal cual es su pensamiento. ¿Y sabes de dónde sacaron esto de latigar al cuerpo, todo eso? De 1 Corintios capítulo 9. Vamos a 1 Corintios 9, 27. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Primera de Corintios capítulo 9, 27. ¿Estamos ahí? Vamos a leer desde el
16 para entenderlo un poquito más claro. Dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien pelea como en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aparentemente da a entender que debemos golpearle el cuerpo duro, ¿no es cierto? Tratarlo de mala manera para que deje de pecar. Y eso que entendió mucha gente. Pero veamos lo que dice la traducción del lenguaje actual para ver qué es lo que nos dice. Ahí vamos a leer desde el 24 para que podamos entender. Según la traducción del lenguaje actual, dice desde el 24, ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo, pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivimos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganar un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo. ¿Cuántos de ustedes están esforzando para recibir las cosas buenas de Dios? Amén. Dice, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues así anuncio a otros la buena noticia. No quiero al final que Dios me descalifique. Aquí ya está otra cosa. Y no es otra cosa, sino lo que en realidad la palabra trata de decir. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Ese famoso de latigarse y golpearse es dominar a su propio cuerpo, lo cual dice la palabra que el Señor nos ha dado, uno del fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. En el dominio propio tú no tienes que estarte latigando. Pero ahora, ¿cómo vas a dominar a tu cuerpo? ¿Haciendo ayunos? Hermanos, es muy bueno el ayuno. Yo mismo he palpado, he comprobado que cuando tú empiezas a ayunar 4, 5, 6, 7 días, empiezas a discernir así de fácil lo que es carnal y lo que es espiritual, y empiezas a tener un rechazo total hacia el pecado. ¿Y qué después del ayuno? Se acabó eso por obra de arte y magia, y uno otra vez empieza a desear las cosas de la carne. ¿Podrás vivir ayunando todo siempre? Sí, nos puede ayudar en gran manera, pero esa no es la solución. Y a veces tratamos de ayunar más. Yo mismo me he dado cuenta cada vez que ayuno más, como que me vuelvo más espiritual. Pero he llegado a convencerme de que no puedo ayunar siempre. Yo he hecho ayunos hasta de 15 días. Yo dije, ahora sí, con este ayuno de 15 días voy a vivir todo siempre en el Espíritu. Pero pasa el tiempo y otra vez. ¿Cuál es la solución? Estamos peleando de una manera incorrecta o equivocada. Tú debes entender el por qué caemos nosotros en el pecado. ¿Te has dado cuenta que precisamente lo que es prohibido parece que es más llamativo, ¿no es cierto? ¿Y cuándo es prohibido? Cuando existe una ley que nos dice, hey, eso está mal. Pero nosotros no nos hemos dado cuenta que ya no estamos bajo la ley. Debemos entender que el pecado ya no debe tener poder sobre nosotros.
Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6. ¿Cuántos están ahí? Vamos al versículo 14. Romanos 6, 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Alguien puede decir por qué ya no estamos bajo la ley? ¿Por qué será? ¿Qué pasa que si alguien viene, mata a una persona? Y por ahí alguien le disparó y le mató al otro. ¿Esa persona que le mató al otro era o no era culpable? ¿Aló? Pero como le mataron y esa persona está muerta, yo te pregunto, ¿al cadáver le meterán a la cárcel? Muerta la persona, ya la ley ya no tiene poder. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Que nosotros en Cristo Jesús estamos muertos. Vamos por favor a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer el versículo 2. Romanos 8, 2. Romanos 8, 2. Estamos nosotros conforme a la palabra. ¿Estamos ahí? Dice en el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Me ha librado de la ley del pecado. Nosotros ya no debemos pensar de que estamos bajo esa ley. Y por esa razón, primero, tú tienes que identificarte con la muerte de Jesucristo. ¿Por qué la ley ya no tiene poder? Porque tú también estás muerto. Aunque parecemos vivos. Tú debes entender lo que dice la palabra, que nosotros en Cristo Jesús estamos muertos. Por eso es que cuando una persona está muerta, la ley ya no tiene poder sobre la persona. Y mira lo que dice en el versículo 1 ahí mismo. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya estamos en Cristo Jesús nosotros y ya no tenemos ninguna condenación porque estamos muertos al pecado. ¿Y por qué estamos muertos? Porque nos hemos unido a Cristo Jesús. El pecado tiene poder cuando la ley tiene poder sobre nosotros, pero la ley ya no tiene poder sobre los muertos. Y si tú y yo estamos muertos, así tenemos que creer. Ahí mismo en Romanos 6, mira lo que dice el versículo 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4. ¿Estamos ahí? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿cuántos de ustedes han sido bautizados en Cristo? Dice los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ok? Dice la palabra que nosotros nos hemos unido a la muerte. Pero ¿y por qué ahora el pecado sigue ejerciendo poder? Ok, yo estoy muerto, pero dentro de mí todavía hay deseos de pecar, como dijo el apóstol Pablo. Lo que no quiero hacer. ¿Y ahora qué hacemos ante esa situación? Pero el Señor mismo nos da la solución. Vayamos a Romanos 8:13. Romanos 8:13. Romanos 8:13. ¿Cuántos están ahí? Dice la bendita palabra del Señor en el versículo 13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Ahí viene la solución.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿cómo vas a hacer morir tú a las obras de la carne, al pecado? Viviendo en el Espíritu. Pero pastor, yo ya he intentado vivir en el Espíritu y termino cayendo. Ya estoy bien una semana, 2 semanas y vuelvo a caer. ¿Qué hago? Debemos entender lo que la palabra nos dice. Ya vamos a ir poco a poco entendiendo. Cuando tú logres vivir en el Espíritu como lo hizo el apóstol Pablo, ahí sí vas a decir tú, ya no vivo yo. Pero ¿será fácil vivir en el Espíritu? No. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que no es fácil? Yo también me he dado cuenta. Pero hoy el Señor nos va a dar la solución. Cuando ya logres vivir en el Espíritu, realmente tú vas a vivir de acuerdo a lo que somos, santos. ¿Cuántos de ustedes son santos? ¿Pero vives como santo? Ese es el problema. Y hay mucha gente religiosa que anda diciendo: y sin santidad nadie podrá entrar al reino de los cielos. Sin santidad no vas a ver a Dios. Porque confunden santidad como cuando la persona deja de pecar. ¿Habrá una persona que deje de pecar? Y te pregunto, ¿Dios le quitará la condición de santo a la persona que ha pecado? Veamos lo que nos dice la palabra. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. ¿Estamos ahí? Dice el 2: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿A quién está dirigida esta carta? ¿Y quiénes han sido santificados? Nosotros hemos sido lavados, limpiados, purificados y santificados. Te pregunto, ¿la iglesia de Corinto, habiendo sido santificada, ya no cometía pecados? Sí, seguía cometiendo. Y sin embargo Dios le da la condición de santos. Veamos lo que dice más adelante en 2 de Corintios capítulo 1:1. 2 de Corintios capítulo 1:1. ¿Estamos ahí? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. ¿Esos santos vivían sin pecar? No. Vamos ahora a Efesios capítulo 1:1. Efesios capítulo 1:1. ¿Cuántos están ahí? Libro de los Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Los santos de Éfeso vivían sin pecar? No. Veamos lo que dice Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Dice en el versículo 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Los de Filipos, ¿ya no pecaban? ¿Hola? Seguían pecando. Y veamos lo que dice Colosenses 1:1. Perdón, Colosenses 1:2. Colosenses 1:2. Dice:
a los santos y fieles hermanos de Cristo que están en Colosas, a los colosenses. Todos estos personajes a los cuales el apóstol Pablo llama santos son personas como tú y yo que todavía vivíamos cometiendo pecados. Pero te pregunto, ¿dejamos de ser santos? Aquí hubiera dicho el apóstol Pablo a todos los que un día fueron santificados, pero ahora ya no son santos porque están pecando. ¿Dice eso la palabra? No. Nosotros seguimos siendo santos, es decir, muchas personas creen que el no cometer pecados le da la condición de santos. No es así. La santidad ha sido aplicada a nuestras vidas. Y mientras tú más apliques la palabra a tu vida, tú te vas a dar cuenta que vas a vivir en mayor santidad. ¿Qué es santidad? Consagrado a Dios. Practicas la palabra del Señor y más pegado vas a estar al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Empezar a vivir la palabra. Pero te pregunto, ¿cuántos de nosotros vivimos la palabra al 100%? Algunos a lo mejor viven un 20%, un 10%, un 30%, un 40%, un 50%. ¿Y por qué te digo eso? Porque cuando yo he preguntado ¿cuántos hacen? A mí 50%, ¿no es cierto? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si empezamos a practicar más y más y más la palabra, es decir, a vivir la palabra, tú vas a ir santificándote más, es decir, consagrándote más al Señor. Ahora, vivir la palabra te hará que tú le des cristiana sepultura ¿a quién? A la vieja naturaleza. El vivir la palabra de Dios hace que la carne vaya muriendo. Hasta aquí todavía no entendemos nada. Y ahora, ¿cómo le hago morir a esta carne? Y hemos visto tantas cosas, que hemos hecho ayunos, que bueno, pues que de pronto vamos a conocer más la palabra, pero nada, todavía no cambian las cosas. ¿Qué debemos hacer para que mueran las obras de la carne? ¿Por dónde empezamos? Vamos por favor, Romanos 8:5. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 5. ¿Estamos ahí? Dice la bendita palabra del Señor: porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne, ¿no es cierto? Por eso dice aquí, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, pero nosotros ya somos del Espíritu. ¿Y por qué seguimos pensando, por qué seguimos viviendo en la carne? Porque nosotros tenemos acumulado en nuestra mente los pensamientos carnales, terrenales, mundanos, todo eso. ¿Cuál es la solución? Empezar a sacar esos pensamientos que hemos tenido almacenados por años. ¿Qué pasa cuando tú tienes en la casa un montón de basura? Por años no has limpiado, está ahí hasta oliendo mal tu casa. Tú mismo entras a tu casa, wow, mi casa huele mal. Y todo el relajo se ve aquí, sucio, qué feo, ¿no? Así están nuestras vidas. Porque no sacamos esa basura de pensamientos que el diablo ha metido en nuestra mente, que es un cofre que está destinado para un tesoro especial, que es la palabra de Dios. Y mientras tú no te decidas a sacar esos pensamientos que son basura, vas a vivir toda la vida carnal. Ahí está la solución. ¿Por dónde empezamos? Vamos nosotros a tener que sacar esos pensamientos que han estado en nuestra mente.
por muchos años. Vamos por favor a Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Libro de Mateo capítulo 15. Vamos a estar leyendo desde el versículo 17 al 19. Mateo 15, 17. ¿Vamos ahí? ¿Estamos ahí? Dice 15. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Ya habíamos dicho que corazón es carne, que significa mente, ¿no es cierto? Lo que sale de la boca entonces sale de la mente, y esto contamina al hombre, porque del corazón, de la mente, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Del pensamiento salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las violaciones y tantas cosas. ¿Por qué salen del pensamiento? ¿Por qué salen de nuestra mente? Porque ahí han estado almacenadas por muchos años. ¿Qué tienes que hacer? Una limpieza de tu mente. ¿Nos hemos puesto a analizar qué tenemos guardado en nuestra mente? Es como cuando tú dices, está fea mi casa, pero no te has puesto a pensar que ahí tienes a lo mejor basura guardada. Y a lo mejor de pronto ropa que por años tenemos. Me contaba una persona, decía, mi mujer no quiere deshacerse de las cosas. Tenían ya como 40 y pico de años de casados. Oirás, 40 y pico de años de casados. Y dice que tenía la ropa todavía de soltera. ¿Qué tal? ¿Para qué? ¿No podría servir a otra persona? Y creo que a muchos nos pasa eso. Nos duele deshacernos de eso. ¿Por qué nos duele? Ahí viene la parte espiritual. ¿Quién está interesado en que no te deshagas de aquellas cosas que de pronto podrían ser obstáculo para tu crecimiento? ¿Quién? Y con esto no me estoy refiriendo a cosas solamente a cosas de la casa. Sí, está bien. Pero analiza qué cosas tienes almacenado en tu mente. Personas que viven almacenado en su mente el resentimiento, el enojo, las iras, la falta de perdón. Uno de los famosos predicadores reconocidos a nivel mundial, Spurgeon, tenía tan almacenado en su mente el fumar y nunca dejó de fumar. ¿Qué tal? Ahora por eso se irá al infierno. Moisés, que es considerado el hombre que es como Dios allá en el pueblo de Israel. A Jesucristo le dijeron, ¿y qué? ¿Tú eres mayor que nuestro padre Moisés? Él tenía almacenado su enojo, su ira, y nunca se deshizo. Salomón tenía almacenado en su mente los adulterios, las fornicaciones, el sexo ilícito, que tuvo 1000 mujeres, que a la postre le llevaron a la destrucción de su vida. ¿Sabías que Salomón murió joven? Aunque la Biblia dice que él en su ancianidad se apartó del Señor. ¿Sabes qué edad tenía Salomón cuando se aparta del Señor? Apenas 50 años. Y según historiadores dicen que Salomón muere más o menos a los 57 años. Porque recuerda que la palabra de Dios le dice que mi hijo todavía es pequeño, y a Salomón le dice, por ser joven,
Pórtate como hombre. No es que no era hombre, sino como hombre ya hecho y derecho. Porque dice que más o menos subió a los 17 años al trono. Más 40 que gobernó, ¿a qué edad murió? 57 años. Joven todavía. Ahora, ¿te puedes imaginar dónde está el problema de nosotros? En nuestra mente. Si tú hoy logras entender que tienes que sacar de tu mente toda la basura que el diablo ha metido en tu mente, tu vida va a cambiar. Y si logras sacar toda la basura, vas a ver la gloria que nunca has visto. Porque vas a poder decir lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahí viene Satanás, el cual no tiene nada en mí. Cuando tú tienes basura de parte del diablo, ahí sí tiene derecho el diablo en tu vida. Pero si tú ya no tienes, déjame decirte que las cosas cambiarán de una manera rotunda. ¿Qué tienes que hacer ahora? Empezar a hacer ayunos a tu mente. ¿Cómo es un ayuno a tu mente? Me gustaba tanto ver la televisión. Voy a decirle a mi mente que no vea televisión. Ahí tú tienes que poner cuáles son tus fallas, cuáles son tus áreas débiles. Yo me enojaba por todo. Voy a hacerle ayunar a mi mente, porque el hombre es tal cual es su pensamiento. ¿Dónde está tu enojo? ¿Dónde está tu resentimiento? En tu mente. Si a tu mente le dices, hey, mente mía, ya no tienes por qué enojarte, no tienes por qué resentirte. ¿Pero por qué? Porque vas a practicar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, en cuanto lo hiciste a uno de mis pequeñitos, si alguien te hace enojar, ¿será a ti? No, es al Señor. Y eso tenemos que ir nosotros practicando. Haz un vacío completo de todas las cosas malas de tu mente. Y una vez que has vaciado todo eso, ¿qué tienes que hacer? No dejes sin llenar de algo, porque déjame decirte, la vida de una persona para que funcione bien tiene que estar en equilibrio. Cuando somos mundanos tenemos un 90% del mundo y 10% de espiritual, pero tenemos el 100%, ¿no es cierto? Estamos equilibrados. Cuando tú empiezas a sacar toda la basura de tu mente, imagínate, sacas el 90% de basura, te quedas con 10, ¿cómo te quedas? Desequilibrado. Ese 90 tienes que empezar ahora a meter las cosas de Dios. Llénate de Dios para que estés equilibrado. No solamente saques la basura, sino cambia esa basura por las cosas de Dios. De esa manera va a tener sentido tu vida, y ahí sí tú vas a poder entender de que es fácil cambiar, dejar el pecado. Por eso los ayunos espirituales son ayunos a la mente. Y yo me he dado cuenta, hermanos, eso. Yo antes mucho vivía pensando en X cosas que estaban mal, pero un cierto día el Señor me dijo, hey, tienes que dejar de pensar eso. Empecé a dejar de pensar en eso y mi vida fue cambiando. Ahora tú puedes hacer lo mismo. Empieza a ver en las cosas que más estás fallándole al Señor y empieza a pensar al revés. Si tu problema era tu enojo, pues no me voy a enojar, aunque me digan velados. Por ahí tienes que empezar, pero eso va acompañado de otra cosa. Mira, ¿por qué tienes que alimentar tú de la palabra? Habíamos dicho que tu mente es espiritual, ¿no es cierto? Porque cuando tú mueres, tu mente va contigo. El cerebro se muere y queda lógicamente aquí en la tierra. El cerebro, ¿por qué? Se hace tierra, pero tu mente va contigo porque está en tu alma. Y es la parte espiritual. Y por eso, al ser tu mente espiritual, ¿de qué tienes que alimentarle? De cosas espirituales. ¿Y qué es lo espiritual?
Juan capítulo 6. Juan 6. Juan capítulo 6. Acompáñenme al versículo 63. Juan 6, 63. ¿Cuántos están ahí? Dice en el 63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. ¿Qué es la palabra de Dios? Espíritu. ¿De qué vas a alimentar a tu mente? De cosas espirituales, que es la palabra de Dios. ¿Te vas dando cuenta ahí cómo van cambiando las cosas en nuestra vida? Pero para que tú puedas fácilmente, está bien que tú digas, bueno, perfecto, voy a hacerle ayunar a mi mente, ya no voy a meter esa basura, voy a sacar todo eso, pero con qué debes complementar para que esa cosa tenga definitivamente una victoria rotunda y total? ¿Cómo? Es indispensable que hagas morir a tu vieja naturaleza. Pero ¿cómo le hago? Si tú ya no tienes en tu mente basura, ya no vas a vivir tú de acuerdo a la vieja naturaleza. Vas a vivir de acuerdo a la nueva naturaleza, en justicia, en santidad de la verdad, como dice la palabra de Dios. Pastor, ¿y qué pasa si yo sigo viviendo como antes? Si tú no haces morir a tu carne te matará. ¿Nos dice la palabra que el que quiera vivir conforme a la carne? Mira lo que dice Romanos 8:6. Romanos 8:6. Romanos 8:6. ¿Estamos ahí? Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué dice luego a continuación? Pero el ocuparse del Espíritu es decir, ¿qué es ocuparse? Empezar a vivir en el Espíritu. Y para que vivas en el Espíritu, tu mente tiene que estar llena de Espíritu. ¿Y cómo te llenas de Espíritu? De la palabra de Dios. Pero no puedes tú meter la palabra de Dios si no sacas la basura que el diablo ha metido en tu mente. Pregunto yo, si yo tengo este vaso lleno de agua, ¿puedo llenar de más agua? Y si quiero llenar un poquito de café ahí, ¿qué tengo que hacer? Sacar el agua. Si tú quieres meter en tu mente un poquito más de las cosas espirituales, ¿qué tienes que hacer? Sacar la basura que el diablo ha metido, para que tú te vayas llenando de esa manera. Porque si tú no haces eso, rato menos pensado, el diablo va a acabar contigo. Y dije el diablo, ¿por qué? Porque Dios no se encarga de la obra sucia. Cuando tú vives de acuerdo a la carne, estás viviendo conforme a la vieja naturaleza. Y el vivir conforme a la carne le da derechos al diablo, porque el diablo viene a matar, robar. Entonces ahora te das cuenta, si no haces morir a la carne te matará. Mejor preocúpate, como dice aquí en la parte B del versículo 6, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué te quiero decir con esto? Deja de alimentar a tu carnalidad con cosas terrenales y mundanas. ¿Qué pasa cuando una persona no se alimenta? ¿Qué pasa cuando a tu carne no le alimentas? ¿Verdad? Se muere. Si dejas de alimentar a tu carne, la carne morirá. Ejemplo. ¿Qué pasa si tú tienes muerto
ya está en el ataúd o está en el cementerio. Hablemos del caso de la mamacita de mi hermanita Mireia. Cualquier cosa que le diga, buena o mala, ella reaccionará. Ya está muerta. Porque el muerto no siente nada. Si tú estás muerto a la carne, te insulten, te digan vera verde, ya no reaccionas para nada. ¿Qué tienes que hacer? Dar cristiana sepultura a tu vieja naturaleza, y arreglado el pecado, se acabó y para siempre. Así de fácil. ¿Ha sido o no ha sido fácil? Saque esa basura. Si tú quieres dominar por completo a tu vieja naturaleza y no sacas la basura, nunca vas a poder, porque ahí está. Pero cuando ya no hay, tu carne ha muerto y está muerta, tu cuerpo ya no va a reaccionar. ¿Y qué pasará si el diablo quiere seguirte mandando cosas ahí? Tú que ya estás muerto y ya no vas a recibir nada. Pero tú tienes que meterte en tu mente y en tu corazón eso. Colosenses capítulo 3:3. Colosenses capítulo 3:3. ¿Estamos ahí? 3:3. Porque habéis muerto. Dile a la persona que tienes a tu lado, ¿sabías que estás muerto? Lo dice la palabra, yo no lo digo, hermanos. Aquí dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tú te uniste a Cristo Jesús, el Señor ya no te ve como un pecador. Y tienes que vivir de esa manera, como muerto a la carne. Ya no te tiene que llegar nada de las sugerencias del diablo. ¿Cuántas veces crees que el diablo le tentó al Señor Jesucristo? Si el Señor no estaba lleno de la palabra, ¿podía responderle con la palabra? Escrito está. Tú tienes que decir lo mismo cuando el diablo te diga, véngate de tal persona, ten iras, resiéntete, insúltale, dile lo que... Escrito está, al mal derrotarás con el bien. Porque va a estar tu mente llena de la palabra de Dios y ya no habrá nada del diablo. Entonces, ¿con qué vas a responder? Con la palabra de Dios. Las cosas del diablo ya no te va a llegar nada. Y si ya no te llega nada, vas tú a empezar a vivir por lo que sigues almacenando en tu mente, que es la palabra de Dios. Ahora te das cuenta qué fácil es vencer al pecado. Ya no ha sido el ayuno, ya no ha sido el conocer la palabra, sino vaciarte de esa basura, llenarte de la palabra de Dios y empezar a practicarla. Ha arreglado tu problema de pecado. ¿Está fácil o difícil? ¿Hola? ¿Cuántos quieren sacar esa basura de su mente? Vamos a ponernos de pies, hermanos. Eterno Padre, queremos darte gracias, Señor. Yo sé que hoy nos has confrontado, Señor. Nosotros hemos querido acabar con el pecado sin sacar la basura que hemos tenido en nuestra mente, bendito Dios. Ayúdanos, Padre. Que entendamos, Señor, que nuestra mente es un cofre para los tesoros, Señor, que es la palabra de Dios, Señor. Nuestra mente no es un basurero del diablo, Señor, y es por eso que tenemos que sacar de nuestra mente toda esa basura que el diablo ha metido, Señor, para llenarla con la palabra de Dios. Porque una vez que nuestra mente esté llena de la palabra de Dios, vamos a vivir la palabra de Dios, porque nuestra mente será totalmente al 100% llena de tu palabra, y tu palabra dice que el hombre
hombre es, tal cual es su pensamiento. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, porque creo, Señor, que con tu ayuda todo será fácil, Señor, pero si tú no nos ayudas, Señor, va a ser imposible, Señor. Sobre todo que entendamos que tenemos que sacar esa basura que por muchos años hemos mantenido dentro de nuestra mente. Gracias por las personas que van a decidir en esta mañana sacar esa basura en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto lo van a hacer? Levanta tu manito y dile: Señor, hoy quiero sacar toda la basura que el diablo ha metido en mi mente. Y quiero, Señor, reemplazar esa basura por tu palabra. Haz que me dé hambre y sed de tu palabra, para llenar a mi mente solo de tu palabra, porque lleno de tu palabra empezaré a obrar conforme a tu palabra, y el pecado dejará de tener poder sobre mi vida. Gracias te doy, Señor, porque sé que contigo lo podré. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Rapidito, mis hermanos que están encargados del pan y vino, por favor, sirvan, que tenemos apenas un minuto.